Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Protagonista de la Historia, una serie de conversaciones que hemos tenido acá en las pantallas de Canal Vive, repasando la historia de nuestro país, la historia reciente de nuestro país de las últimas décadas, y para ello nos ha acompañado en todos estos capítulos don Reinaldo Zapac, quien ha sido un protagonista privilegiado de lo ocurrido en nuestro país. En los capítulos anteriores llegamos hasta los años 70, luego del golpe militar, y en esta edición conversaremos con don Reinaldo respecto a la importancia y la relevancia que tuvo la Vicaría de la Solidaridad, formada por el cardenal Raúl Silva Enríquez. Don Reinaldo, lo saludo nuevamente, ¿cómo está? Gusto de estar otra vez con usted, luego de unas merecidas vacaciones, un buen descanso que tuvo durante el mes de febrero. ¿Cómo está, don Reinaldo? Muy bien, muchas gracias. Eso de merecida no sé tanto. Merecidísimo. Siempre se usa esa palabra para decir que todos tienen merecidas vacaciones. Hay algunos que sí y otros que no. Bueno, es también en verdad lo que dice don Reinaldo. Vamos a conversar, como le indicábamos, de la Vicaría de la Solidaridad, que es formada luego del golpe militar a consecuencia de las graves violaciones a los derechos humanos que se registraban luego de lo acontecido el 11 de septiembre de 1973. Pero todo, don Reinaldo, partiría con el Comité Pro Paz, que fue la primera organización que fue recibiendo graves denuncias de las violaciones a los derechos humanos al poco andar de la dictadura del general Augusto Pinochet. ¿Usted qué recuerda de esos días y de esas graves denuncias que iban recibiendo poco a poco ahí en las oficinas del arzobispado? Bueno, yo en ese momento ocupaba el cargo de director general de la Vicerrectoría Económica de la Universidad Católica. Por lo tanto, ya tenía bastante contacto con el cardenal Raúl Silva Enríquez. Correcto. Incluso habíamos hecho una cosa bien importante, que fue que las donaciones que el cardenal se conseguía de los Estados Unidos y de otros países de Europa a favor de la Universidad Católica, esos dólares eran requisados por el Banco Central. Y después había que transformarlo en escudos que no rendían nada. Por lo tanto, los donantes decían, esta donación se fumó en definitiva. Y entonces abrimos una cuenta en el First National City Bank de Nueva York, en la cual firmaba Fernando Castillo como rector, Jorge Aguad, y también firmaba yo. Y yo era el encargado de ir a revisar esa cuenta en los estados. Por lo tanto, mi contacto con el cardenal era de forma muy, muy asidua. Ocurre entonces que viene el golpe de Estado. El cardenal había vuelto de Punta de Trarca. Él había estado ese fin de semana, antes del 11 de septiembre, ese último fin de semana, antes del golpe, él estaba en Punta de Trarca. Y él entonces, cuando regresa acá, ya se había producido el golpe, porque el cardenal llegó justamente esos días. Así que fue para él una cosa muy chocante lo que estaba ocurriendo en el país. Para él también, él había hecho esfuerzos gigantescos para evitar el golpe de Estado. Se había juntado con Allende, después intentó juntarse con Frei, situaciones que finalmente fracasaron. No hubo caso de juntar a Frei con Allende, que habían sido compañeros en el Senado. Había muchas causas, las sentían como comunes, con distintas perspectivas, una cristiana y la otra marxista. Pero sin embargo había un cierto grado de amistad. Finalmente no se pudo revisar esa vinculación que Allende la buscaba y usó para ello al cardenal Silva Enríquez, porque vio al cardenal Silva Enríquez como una figura que podía unir a la democracia cristiana con el gobierno de la Unidad Popular. El cardenal ya había hecho algunos esfuerzos antes. Había asistido el 1 de mayo en 2 oportunidades a las celebraciones del 1 de mayo, donde había estado con Allende y con los dirigentes sindicales. Tenía para Allende el cardenal un cierto significado. Había hecho la reforma agraria de la Iglesia. El cardenal representaba de alguna manera los anhelos que en ese instante el país perseguía. No hubo caso, se produjo el golpe. El cardenal se reúne con muchas dificultades ese día 11 de septiembre con el Comité Permanente del Episcopado para sacar una declaración. Sacan una declaración. Esa declaración era fundamentalmente buscando la paz, y para decir aquí no pueden haber ni triunfadores ni caídos, sino que tenemos que tener aquí una actitud compasiva y misericordiosa, de tal manera de construir algo que va mucho más allá
de las posiciones personales. Eso más allá que él denominó el alma de Chile, a la cual se refirió por primera vez en la homilía del 18 de septiembre de 1973, pero después la fue ampliando y escribió un libro que nosotros, la Corporación Cardenal del Pueblo, acaba de editar, que se llama El alma de Chile. Un libro hermoso con 17 gráficas de Mayo Toral que vienen de acuerdo a lo que el cardenal piensa de lo que es el alma de Chile. Esa alma de Chile, por cierto que el cardenal lo siguió muchísimo, porque decía, Chile tiene un alma, a la cual no se puede destruir. Es como el alma tuya o el alma mía. Yo tengo un alma. Y esa alma está basada en valores, se sustenta en la historia personal y familiar, se sustenta en nuestras propias creencias. ¿Y esa alma de Chile, don Reinaldo, cómo se veía afectada durante estos primeros meses, este primer año del régimen militar con estas denuncias que también el cardenal, me imagino, y es un tema de lógica, iba afectando mucho porque eran cientos de casos, denuncias de las violaciones a los derechos humanos, incluso donde estaban involucrados niños? ¿Cómo sentía usted que él iba recibiendo eso y cómo lo afectaba? Él recibía información muy directa dentro de la estructura de la iglesia. Los obispos que tenían aquel tiempo, Monseñor Aristía, Monseñor Hurtón, tenían obispos que tenían mucha vinculación, Monseñor Alvear, con el pueblo, con la gente. Y entonces empezó a recibir información de lo que estaba ocurriendo en las poblaciones y en otros lugares del país, fundamentalmente en lo que es el arzobispado de Santiago, o sea, la región metropolitana, que en aquel tiempo no estaba dividida en Melipilla y en San Bernardo, sino que todo eso era una sola arquidiócesis. El cardenal recibía información. Pero en la iglesia habían posturas también dentro de la iglesia. Pensar que la iglesia era toda en contra de los militares no es cierto. Habían obispos que estaban en favor de que tenía que ocurrir un golpe de Estado, porque las circunstancias de lo que estaba ocurriendo en tiempos de la Unidad Popular era inaceptable para mucha gente. Y en verdad tenían razón. Habían cuestiones que eran inaceptables, las colas, el desabastecimiento, la angustia, la polarización, en la familia, la división familiar, había una polarización tremenda. Eso no era bueno. Desde el punto de vista cristiano no era bueno. Y el cardenal entonces empezó a recibir toda esta información. Dentro de eso yo recuerdo que 3 hermanas de mi mamá se hicieron monjas. 2 de ellas pertenecían al amor misericordioso. Y ellas estaban también en contacto con la gente del pueblo. También veían estas atrocidades. Y entonces recibía información. Pero dentro de la iglesia habían algunos que defendían a la dictadura militar y muchos otros que decían, mira lo que están haciendo, esto es inaceptable. Desde el punto de vista cristiano, inaceptable. Él conversa entonces con las otras iglesias, especialmente con las iglesias, la metodista, las iglesias protestantes, y llega a la conclusión que todos estaban preocupados de lo mismo. Se junta con la iglesia ortodoxa, con José Díaz y con Gabriel Salvador, y también llega a la conclusión, se junta con los judíos, con la iglesia hebrea. Todos estaban preocupados por lo que estaba ocurriendo en Chile. Y ahí él decide, hay que formar un comité ecuménico que junta a todas las iglesias, y así se forma el Comité Pro Paz. El Comité Pro Paz que, por cierto, que a los militares no les gustó para nada. El cardenal además tenía situaciones internas complejas, porque habían algunos que decían, hay que esperar, no es necesario formar estos comités que van a ser interpretados como una oposición de la iglesia al régimen militar. El cardenal decía, no es una oposición al régimen militar, es una oposición a la violación de los derechos humanos. Esto no puede ocurrir en Chile, esto no forma parte del alma de Chile. Y así fue como tuvo una fuerte oposición de los militares al Comité Pro Paz. Hay una visita que el cardenal Silva Enríquez realiza al Estadio Nacional, que es uno de los centros de reclusión más grandes que hubo en el país, uno de los más emblemáticos. ¿Cómo fue esa visita? ¿Se la comentó en algún momento? Porque me imagino que fue impactante ver a cientos y miles de chilenos ahí recluidos presos por parte de los militares. El cardenal, cuando se da cuenta de que aquí había una represión masiva,
y que se estaba incorporando en el Estadio Nacional, se juntaba en el Estadio Chile también. Pero el Estadio Nacional, una gran concentración de presos políticos. Él decide un día, por propia iniciativa, ir al Estadio Nacional. No le avisa a los militares, llega con Luis Antonio Díaz, su secretario privado, y solicita hablar, tener acceso al estadio. Lo dejan entrar. Y además no solamente lo dejan entrar, sino que le entregan el micrófono para que él pueda hablar por los parlantes del Estadio Nacional. Estaba llena la gradería de presos políticos. Y él entonces decidió, y él, a sabiendas de que la mayor parte de ellos podía no ser católico y ni siquiera conocerlo a él, porque no tenía la notoriedad que tuvo después precisamente por la defensa de los derechos humanos. Y entonces él, el cardenal, les dice, no sé si ustedes me conocen, soy sacerdote, soy arzobispo de Santiago y y quiero estar aquí para decirles que quiero ser un servidor y preocupado por ustedes. Eso fue un gesto humano que le nació del alma. Y entonces él sufría con la gente. Él decía, yo sufro con los sufrimientos de mi país. Y si yo logro mitigar una sola lágrima, mi corazón se llenará de júbilo. Él quiso ser siempre un servidor. Y entonces, pero la oposición que tuvo de parte de los militares con el Comité Pro Paz fue muy compleja. El cardenal ya había tratado de buscar fórmulas de entendimiento, nunca fórmulas de odiosidad. No decía, yo estoy aquí en esto porque soy sacerdote, estoy en contra de todo lo que hacen los militares. Dio la chance, la posibilidad de que ellos enmendaran rumbo, buscar siempre los caminos de la paz. No lo consiguió. Ese hito fue muy importante en el Estadio Nacional. ¿Y cuál fue la reacción de los presos políticos en ese momento, luego de esas palabras que él... No, los presos guardaron silencio. ¿Ya? No sé, no recuerdo si hubo aplauso o no después de lo que él hizo, una pequeña arenga. Fue muy pequeña su arenga. Está escrita por los demás. Se grabó y está escrita. Pero sí lo que importa es lo que le pasó al cardenal. Correcto. Porque él se dio cuenta de que si esto continuaba, él como pastor tenía que estar al lado de los que sufrían. Él decía siempre, yo tengo que ser como el buen samaritano, tengo que estar con el que sufre, independientemente de cuál sea su posición política. Es un ser humano que sufre y yo estoy con el ser humano. Tengo que mitigar sus dolores, sea católico o no católico, me da lo mismo, es un ser humano. Y un ser humano es mi hermano. Ese fue el cardenal. Bueno, usted hablaba de la incomodidad que generaba en el gobierno militar este comité. En tanto así que al poco andar ya al año siguiente es disuelto por Augusto Pinochet este comité de Pro Paz, y ahí surge la idea de formar la Vicaría de la Solidaridad, que es la que después se mantiene por varios años en lo mismo, en escuchar y ir recibiendo denuncias de la violación a los derechos humanos. Se instala un grupo de abogados, un grupo de profesionales que se ponen a disposición de esta gente para tratar de ser una luz de esperanza dentro de lo que estaban viviendo. ¿Cómo fue ese proceso de cuando Augusto Pinochet, el general Pinochet, decide cerrar el Comité de Pro Paz? Bueno, él no podía cerrarlo. Tenía que haber un acuerdo ecuménico porque estaba formado por las distintas iglesias. Pero ahí dentro de las mismas iglesias había posturas que no estaban de acuerdo con lo que el cardenal como Iglesia Católica planteaba, que era sin duda la más importante dentro del ecumenismo, la iglesia más importante de todas. Entonces el cardenal, al darse cuenta de que no tiene la unanimidad, que no todos estaban de acuerdo con él, algunos estaban de acuerdo con el cierre, que había que aceptar las exigencias militares. El cardenal dijo, no, yo tengo que estar con el ser humano. Y entonces finalmente, como dentro de la propia Iglesia Católica había sectores que instaban al cierre, y las otras iglesias también, la Iglesia Ortodoxa también quería el cierre, el cardenal optó por cerrarla, pero inmediatamente dice, si no logro que ecuménicamente formar el Comité Pro Paz que unía a todas las iglesias, ahora es la Iglesia Católica sola la que se va a jugar, y entonces deciden crear por el decreto arzobispal
la Vicaría de la Solidaridad dependiente de él. O sea, era una dependencia directa del Arzobispado de Santiago, ni siquiera de la Iglesia Católica en general, del Arzobispado de Santiago. A pesar de eso, la Vicaría de la Solidaridad empezó a tener ramificaciones en todo el país. Claro, esto arranca el año 75, sí, dos años después del golpe militar. Y en medio de todo este proceso, don Reinaldo, bueno, todos sabemos el nivel de violencia que se vivía en el país. Hubo presiones, más allá de presiones y miedos de quienes integraban este comité, y también quizás temores de parte del cardenal. Es que siempre. Si aquí ya los organismos de inteligencia interna estaban generando unas condiciones de tener todo bajo su control. Y entonces ya en ese instante estimaban que el cardenal era enemigo de la Junta Militar. Y entonces nunca entendieron la voluntad del cardenal de buscar los caminos de la paz. Todo aquel que se oponía a la dictadura era enemigo de la dictadura. Y el cardenal empezó a ser su enemigo. Yo recuerdo, me acuerdo, el 31 de diciembre del año 76. Ya. Ya el comité, la Vicaría de la Solidaridad estaba funcionando. Claro. Y yo ese día, 31 de diciembre, yo siempre hago un balance anual y ese día acordamos con el cardenal que yo lo iba a visitar en su casa en Simón Bolívar, la casa de los arzobispos de Santiago. Me fui a conversar con él. Yo lo noté acongojado por lo que estaba sucediendo en el país. Pero él también sabía de que todo lo que él decía, de alguna manera los organismos de inteligencia militar lo perseguían para saber todos los pasos que él daba, y lo que él pensaba, y lo que él hablaba, y lo que él decía. Él estaba convencido de que en su casa se habían colocado micrófonos en la cual todo lo que él hablaba se escuchaba. Ese 31 de diciembre me fui a su casa y conversamos toda una tarde. Era el último día del año. Correcto. Y yo tenía que llegar temprano a mi casa porque me lo había pedido mi señora, pero llegué a última hora porque conversamos. Y me acuerdo de que él colocó música clásica en una radio, y la colocó fuerte, y nos acercábamos al parlante de la radio a conversar, de tal manera que nuestras voces se confundieran. Y allí conversamos con libertad, pero con cuidado, porque estaba el convencimiento de que nuestra conversación era escuchada por los militares. ¿Y qué le comentaban en esa reunión? Y también si él le detalló algunos casos de... Comentaban todos los hechos que habían acontecido de la violación a los derechos humanos, lo que estaba ocurriendo en la Universidad Católica, donde yo había formado parte de la dirección general, sabía de todas las atrocidades que se estaban cometiendo, el cierre de las unidades académicas, la persecución a los académicos, incluso la muerte de algunos. También yo había visto mi propia facultad en la Universidad de Chile. Entonces, todo eso lo conversamos. La necesidad de que las ciencias sociales que han sido erradicadas de la Universidad Católica tenían que tener un cauce. Y hablamos de la posibilidad de formar una academia. Y él decidió formar la Academia de Humanismo Cristiano. Eso es lo que conversamos en esas oportunidades. La necesidad de que la Iglesia también, si había creado una Vicaría de la Solidaridad, necesariamente había que crear un organismo paralelo a la Universidad Católica. Y ese organismo se llamó Academia de Humanismo Cristiano, para dar cabida a intelectuales, y no importaba su posición política. Porque a mí me nombró director de la academia y secretario de finanzas de ella. Entonces un día le pregunto al cardenal: señor cardenal, aquí van a llegar mucha gente de izquierda que van a querer, que están siendo expulsados de las universidades, y van a querer que la Academia de Humanismo Cristiano le dé cobijo. No tenemos dinero. El cardenal siempre decía: pero yo voy a tratar de conseguírmelo. Y lo consiguió. Y entonces yo le decía: bueno, y si tenemos todos estos recursos que están llegando, además la Fundación Ford, habían otros intelectuales que venían ya con un prestigio internacional. Estaba la Flaxo, con José Joaquín Brunner, con Manuel Antonio Garretón. Todos estos eran entidades que ya tenían la Flaxo un financiamiento internacional. Y entonces empezó a aglutinar dentro de la Academia de Humanismo Cristiano. De eso conversamos con el cardenal. Hubo
la iglesia, bajo el alero de la iglesia, recibir a los intelectuales perseguidos. El canal decía, es que la intelectualidad tiene que ser promovida, tiene que ser aceptada. Tenemos que aceptar distintas posiciones. La riqueza intelectual es con posiciones distintas. Y yo le decía al profesor cardenal, ¿y podemos contratar en la Academia Juvenil Cristiana Marxista? ¿Y por qué no? Me decían. ¿Por qué no? Pero tenemos que demostrarle que la posición cristiana es superior a la marxista. Tenemos que demostrarles que ellos están equivocados. Y esta academia va a estar bajo el alero de Santo Tomás de Aquino. Lea Santo Tomás de Aquino y te vas a dar cuenta por qué he decidido colocarle ese nombre. De eso conversamos. Dentro de todo lo que ocurría, usted hablaba de asesinados dentro de la misma universidad. ¿Usted recuerda algún caso que le haya llegado a usted muy de cerca, que le haya impactado de sobremanera de lo que ocurría? A ver, yo debo confesar que quizás por cobardía o por otra razón, yo intentaba no meterme en esa situación. ¿Ya? O sea, escuchaba y sabía, pero nunca traté de involucrarme ni con la familia de los que habían sido perseguidos y asesinados, sino que mantenía mi cargo. Acuérdense que la Universidad Católica, quien verdaderamente mandaba a la Universidad Católica, era Jaime Guzmán. Correcto. Entonces no era fácil. Jaime Guzmán estaba detrás de todas las decisiones que se adoptaban en la universidad y el cierre de las unidades académicas. No fue fácil. Yo quise involucrarme lo menos posible. A lo mejor, no sé si por cobardía, pero el hecho de que yo nunca intenté involucrarme con aquellos, con la familia, a veces los escuchaba cuando venían a relatarme por mi cargo en la universidad, pero no quise involucrarme. ¿Por qué usted señala que por cobardía? Sí, porque mira, si tú me preguntas si el cardenal Silva fue cobarde o fue valiente, fue corajudo y fue valiente. Sí, tuvo mucho coraje en todas las decisiones que tomaba. Yo también, de alguna manera u otra, actuar al lado de él, pero yo tenía una salvaguarda. Yo siempre he dicho, cuando me han contado, me dicen, es que usted fue muy valiente, se enfrentó a la dictadura. Sí, digo yo, pero yo no fui valiente. Y no fui valiente porque tenía el respaldo del cardenal, al cual la dictadura le tenía miedo, le tenía temor. Yo me sentía a su respaldo. Y ese respaldo a mí me significaba que yo debía haber hecho más. Esa es la cobardía. ¿Pude haber hecho más? Sí, pude haber hecho más. Mi pecado es un pecado de omisión. Pude haber hecho más. No lo hice. Hoy día también estaba en mi familia. Había varias razones. Y miraba muy de cerca porque mis tías monjas me comunicaban todas las atrocidades que ellos veían en las poblaciones. Incluso como los sacaban a medianoche. Los sacaban de su media agua, porque ellas vivían con la población. Y los sacaban a la intemperie. E incluso los militares que llegaban ahí, entonces les robaban algunas pequeñas pertenencias cuando hacían las revisiones de todo eso. Fue una cosa terrible, terrible. Por eso que la dictadura es algo que nunca debemos de promover, las dictaduras. Usted señalaba que le tenían miedo, le tenía mucho respeto a la figura del cardenal. Le llamaron el cardenal rojo. ¿Cómo se lo tomaba ese apelativo, el cardenal? Bueno, ese cardenal rojo se lo puso a la derecha. ¿Cómo no ser rojo a un cardenal que asistía a las reuniones de la Central Unidad de Trabajadores? ¿Cómo no ser rojo un cardenal que defendía los derechos humanos en contra de los militares? ¿Cómo no ser rojo un cardenal que había promovido la reforma agraria? ¿Cómo no ser rojo un cardenal que estaba al lado de los pobres? Él estaba al lado de los pobres siguiendo a Jesús. No por una vinculación política, pero quisieron identificarlo políticamente. Por eso, al decirle rojo, que le estaban diciendo comunista. Correcto. Pero él era el comunismo de él, lo rojo era la sangre de Jesús. Que eso es lo que a él lo motivaba a realizar todas estas acciones de bien.
Yo solo preguntaba a él, ¿qué lo motiva a usted todo esto? Y él decía el Evangelio de Jesús, su palabra, eso es lo que me motiva. ¿Qué obstáculos le ponían al cardenal? Porque me imagino, obviamente era un personaje que incomodaba, que los encuentros con él eran intensos, no había una relación, eran dos bandos contrarios en el fondo. ¿Qué obstáculos le iban poniendo a él en su obra, en su gestión también en la vicaría, que era tan importante? Bueno, había una persecución. Yo recuerdo, por ejemplo, Enrique Palé, con mi compadre, secretario ejecutivo de la Vicaría de la Solidaridad. No ese cargo específicamente. Yo tenía un cargo en la Vicaría de la Solidaridad. Y un día él me cuenta, porque siempre lo trataban de amedrentar a los que trabajaban en la Vicaría de la Solidaridad, él era bien gordito. Y entonces viene un día en el antejardín de su casa, ve que le habían tirado la cabeza de un cerdo cortada y se lo tiraron en el antejardín. Después él tuvo que, en vista de la amenaza, él optó por irse a Holanda. Yo después lo fui a ver a Holanda. Pero existían esos amedrentamientos. No hay que encontrarse la Sara de la Liana, su señora, un día en la mañana y se encuentra con la cabeza de un cerdo cortada y tirada allí, como diciendo, esto te va a pasar. No, la dictadura es una cosa terrible. Y por cierto que estas cosas llegaban a la vida del cardenal. El cardenal tenía entonces como dos oídos, la gente y los sacerdotes vinculados con la derecha, que decían, esto va a pasar, esto va a pasar. Nadie apoyaba las atrocidades y la violación a los derechos humanos, pero algunos creían que era un mal necesario, pero que iba a durar muy corto tiempo. Las cosas no fueron así, no fueron así. Todas las esperanzas del cardenal se fueron esfumando al paso del tiempo. En la vicaría, bueno, trabajaba, como lo señalábamos, un grupo de profesionales, abogados, asistentes sociales. También, obviamente, no tenían un apoyo del gobierno por el que eran opuestos, pero ¿cómo se financiaba la vicaría durante todos estos años? A ver, aquí hay que determinar dos cosas. El cardenal decidió crear dos decretos en la misma fecha. Uno fue la creación de la Academia de Humanismo Cristiano, en la cual yo jugué un papel muy importante. Y otro la Vicaría de la Solidaridad. ¿Qué es lo que quiso? Que estas dos instituciones funcionaran en un recinto que estaba en ese instante desocupado, que era el antiguo Palacio Arzobispal colindante con la Catedral de Santiago. La Plaza de Armas, el costado. El costado. Plaza de Armas 444. Nosotros que formamos con Enrique de Gigny, con Duncan Livingston y otras personas, Edgardo Menninger, muchas personas muy destacadas del mundo intelectual, formamos el primer directorio de la Academia de Humanismo Cristiano, incluso con Raúl Ambú. El cardenal dijo, las dos instituciones en Plaza de Armas 444 al lado, dando, ¿qué es el simbolismo de lo que eso significaba? Estas dos instituciones, una a favor de toda la población en los derechos humanos y otra a favor de los académicos, cualquiera fuera su postura, en un recinto de la iglesia, al lado de la catedral, más simbólico no podía ser. Nosotros analizamos la situación en la Academia de Humanismo Cristiano, yo ya estaba designado secretario de Finanzas, y llegamos a la conclusión de que no era conveniente juntar lo académico con la violación a los derechos humanos. Y allí entonces yo le planteé al cardenal que lo que haríamos era que yo había comprado un departamento en Ismael Valdés Vergara, 348 creo que era, es como el tango de Corrientes, 348 creo que sí, 348, Ismael Valdés Vergara 348. El cardenal fue a bendecir esa dependencia. Y en ese departamento funcionaba mi oficina profesional particular y también la Academia de Humanismo Cristiano. Separamos agua. Pero teníamos mucha vinculación, porque uno significaba la violación a los derechos académicos, intelectuales, y por el otro lado la violación a los derechos humanos de la vida de las personas. Entonces, estuvimos muy vinculados la Academia de Humanismo Cristiano con la Vicaría de la Solidaridad, en direcciones
en dirección aparte, pero muy cercana en términos de 5 cuadras llegábamos de un lugar a otro. Y usted, bueno, me imagino que... Y el cardenal conseguía financiamiento para ambas. Pero también algunas instituciones venían con su... Por ejemplo, la Fundación Ford financiaba a Alejandro Foxley en lo que era el CEPLAN, o el CIEPLAN, que después cambió de nombre, de CEPLAN a CIEPLAN o viceversa. Pero él siguió con el financiamiento de la Fundación Ford. La Fundación Ford daba financiamiento. Yo mismo fui a Estados Unidos, a Canadá, a buscar financiamiento. Y obtuvimos financiamiento. La Interamerican Foundation, la fundación del Congreso de los Estados Unidos, también nos daba financiamiento. El cardenal logró una red de apoyo internacional. Y dentro de la misma iglesia, ¿quién era el que más respaldaba al cardenal? Era el cardenal de Colonia, la ciudad de... ¿Uruguay? No, alemana. Alemania, Colonia, Uruguay, Alemania. Entonces el cardenal, no recuerdo su nombre, pero el cardenal siempre decía, cuando iba a viajar, llevaba una serie de proyectos para presentar en los organismos internacionales. Y dentro él se había hecho muy amigo de los alemanes. El cardenal de Colonia, que le ayudó muchísimo. Entonces el cardenal siempre decía cuando iba a viajar, ¿dónde va a ser su viaje, señor cardenal? Voy a ir a ver a San Marcos. A San Marcos, sí, por los barcos alemanes que existían en aquel tiempo antes del cambio al euro. Entonces decía, y cuando volvía, decía, ¿cómo le fue? Me fue muy bien con San Marcos, porque volvía con barcos alemanes para financiar sus actividades. Y esas actividades él las pedía personalmente, por lo tanto no entraban en las arcas del arzobispado de Santiago. Si entraban directamente vía la vicaría o vía la academia, que recibían financiamiento de los organismos. El cardenal logró hacer un prestigio enorme, internacional. Hasta tal punto que hubo un momento en que él ya estaba emérito y el Colegio de Abogados de los Estados Unidos decide entregarle el premio por su defensa de los derechos humanos. Así que él viaja a Washington, donde se hizo un gran almuerzo, en el cual habían unas 500 personas, y se le entrega este premio, que él siempre lo dejó en su escritorio, en su casa, tenía este premio que le habían otorgado los abogados. Aquí está a otro abogado, el cardenal Silva era abogado también, a otro abogado chileno, y él lo exhibía con orgullo, el premio que le había entregado. Cuando él volvió de la entrega de ese premio, en el cual también le ayudaban económicamente. Entonces le dije, ¿cómo le fue en su almuerzo con los norteamericanos? Me dijo, muy re bien. Pero pasó un detalle, me dice. Sí, le digo, ¿qué detalle? Es que tenían en el almuerzo un rico pescado. Y entonces, pero el pescado me lo dieron con agua, no me dieron vino. Entonces finalmente yo me fui, después de los discursos, no seguí allí y me fui a donde él estaba viviendo, que era en New Rochelle, cerca de Nueva York. Y entonces, cuando sale el presidente del Colegio de Abogados de Estados Unidos, le dice, y le pregunta, oye, ¿cómo estuvo todo? Le dijo, todo estuvo muy bien, le agradezco mucho, pero un solo detalle. Todo esto con traductores, que hablaba italiano, pero no hablaba inglés. Y entonces le dice, en mi país se dice que los peces nacen en el agua, viven en el agua y mueren en el vino. Y usted no me dio vino, lo hizo morir en el agua. Eso no, en mi país eso no ocurre. Nacen en el agua, viven en el agua, pero mueren en el vino. A mí le gustaba el vino, el buen vino. Y este prestigio internacional, estas relaciones tan importantes que tenía el cardenal, ¿cómo eran vistas a nivel local por las autoridades de gobierno? Este respaldo internacional tan importante que tenía y este financiamiento que lograba para la vicaría. Yo te voy a decir por la Academia Movimiento Cristiano. El cardenal me decía, pues puede que vengan a pedirte cuentas. Tú dices, no,
las cuentas hay que, con el arzobispado de Santiago, tú nunca entregues nada. Muchas veces fueron a revisar las cuentas, yo no las entregué nunca. ¿De dónde recibíamos financiamiento? ¿Quién nos daba financiamiento? Nunca. Y yo me sentía respaldado por el cardenal. ¿Y de qué manera iban a revisarla? Pues preguntar los inspectores. Financiamiento a la academia. Arzobispado de Santiago. Ya. Entonces, nunca yo entregué una sola cuenta a la autoridad tributaria chilena. Mi impuesto interno era... ¿Iban a visitar? Sí. ¿Se entregaron? Nunca. Ahora, yo tenía temor en eso, claro que tenía temor. Imagino. Pero, a Dios gracias, yo siempre sentí el respaldo del cardenal, inmensamente, intensamente. Él incluso en su memoria me describe como el compañero más fiel de su vejez. Incluso su memoria, en la cual yo con Ascanio Cavallo fuimos los que la llevamos a cabo, él dice al final en el epílogo de su memoria que esta memoria no habría sido posible si no es por la tenacidad de mi amigo Reinaldo Zapag y por el profesionalismo de Ascanio Cavallo. Yo esas son frases que las llevo en el alma, porque sentí siempre un respaldo y un cariño del cardenal tan inmenso, tan inmerecido, pero lo tengo como un tesoro. El cardenal, bueno, obviamente con todo lo que lograba gestar, pese a que no pudo resolver a través de la vicaría muchas dudas, muchas denuncias, mucha gente que buscaba a sus familiares, la vicaría tampoco tenía la respuesta, para todo hacía un esfuerzo, trataba de buscar los caminos, pero obviamente no todo quedó, no se podía resolver. Pero sí se evitó, ¿usted cree, muchas muertes gracias al trabajo de la vicaría? Pero es que si no había otro organismo. Todos los organismos del el Poder Judicial chileno fue un desastre. Hoy día lo reconocen, un desastre. No aplicó la justicia. Se entregó al poder político. Entregar la justicia al poder político es tremendo. Porque el ciudadano se siente desamparado. Claro, existían actos de violencia, tomaban detenidos, los apresaban sin causa alguna. ¿Y qué hacía justicia? Nada. Apoyaba al régimen. La voz de los sin voz, decía el cardenal. Yo voy a ser la voz de los sin voz. Y fue la voz de los sin voz. Después organizó el Simposio Internacional de los Derechos Humanos, indicando, yo tengo respaldo internacional. Eso fue. ¿Y dónde hacerlo? Dentro de la misma iglesia se oponían a que el simposio se hiciese en la Catedral de Santiago. El cardenal dijo, aquí se hace en la Catedral, y se hizo en la Catedral. Simposio Internacional, demostrando un apoyo tremendo, la postura del cardenal, porque Chile era conocido en el mundo entero por la violación a los derechos humanos. Ya nadie discutía eso. Dentro de la misma iglesia, aquellos que defendían a la dictadura, porque era imprescindible que eso ocurriese, ya no había voces, ya. Los hechos eran demasiado claros, fidedignos, ciertos. Ya no había discusión alguna. El cardenal fue la voz de los sin voz. Y por eso es que el cardenal Silva elevó a la iglesia a los niveles más altos de prestigio, que después se desvaneció. Hoy día la iglesia ya no tiene los niveles de prestigio que tuvo con el cardenal Silva Enrique. El cardenal Silva Enrique, donde iba, la gente le gritaba, Raúl, amigo, el pueblo está contigo, porque se dio cuenta que había un cardenal cercano a la gente, cercano al pobre, cercano a los sufrimientos de la gente. Porque el mensaje de Jesucristo, él lo entendía como un mensaje dirigido hacia el que lo necesitaba, hacia el pobre, hacia aquel que sufría, el sufrimiento del otro. El sufrimiento de Jesús era para los otros. Y si el cardenal tenía que enfrentar ese sufrimiento, lo enfrentó todo.
Incluso yo recuerdo a Hernán Montalegre, un abogado de la Vicaría de la Solidaridad, que posteriormente tuvo un alto cargo en los derechos humanos, en la creación de la Agrupación Interamericana de Derechos Humanos, que fue su primer presidente. Un día lo detuvieron. El cardenal, ¿qué hizo cuando vio que uno de sus abogados estaba detenido? Decidió ir como el señor Balech al lugar de detención. Se presentó, le hicieron sentarse y le dijeron: no lo va a poder ver, tiene que retirarse. El cardenal dijo: yo espero aquí hasta que pueda verlo y que le den la libertad. Y no se movió. Pero el cardenal fue de una valentía increíble. Todo el mundo tiene un temor a la dictadura, pero el cardenal nunca le temió. Cuando una vez Manuel Contreras fue a verlo para decirle: mire, a usted, señor cardenal, le puede pasar algo, y nosotros queremos ayudarle. El cardenal le insinuó de que si a alguien tenía que temerle, no era el pueblo, era a él, a Manuel Contreras. Y se lo dijo personalmente. ¿Cuál fue la reacción ahí de Manuel Contreras? Manuel Contreras se sentía Dios, se sentía de que él podía hacerlo todo, pero se encontró con un cardenal con el cual no se atrevió. Sí, con el cardenal no se atrevieron. El cardenal fue siempre hasta aquí llega. Le tuvieron un temor, pero un temor moral, porque su fuerza no era la fuerza de las armas, su fuerza era moral, era Jesús su fuerza. No. Quien no solamente fue detenido, como mencionaba en el caso anterior, fue el año 85 cuando asesinan a José Manuel Parada, que pertenecía a la Vicaría de la Solidaridad. ¿Cómo vivió ese proceso, ese momento tan duro y tan simbólico dentro de todos los crímenes que ocurrieron durante la dictadura para el cardenal? Que era es que esos asesinatos, paradas, los que vinieron, fueron algunos hitos, pero para él toda persona era importante. Él ya estaba acostumbrado a que la muerte asediaba en las poblaciones, en todas partes asediaba la muerte. Los militares fue una cultura de la muerte. Y eso, el cardenal luchó en contra de eso siempre. Entonces, para él, no es que si Parada tuvo mediáticamente una connotación especial, para el cardenal era uno más. Él no le dio a ninguna una connotación distinta, a ninguno. Él iba a defender la vida sobre la muerte. Iba a defender los derechos humanos sobre aquel que quería destruir los derechos humanos. Pero él quizás no sintió, él tenía mucho coraje, era muy valiente, más temor o más miedo, porque en el fondo Parada era si bien el cardenal era cercano con el pueblo, con toda la gente, Parada tenía una relación, no sé si directa, pero pertenecía a la vicaría que él comandaba. Entonces, ¿no sintió un poco más de temor en ese minuto? Pero es que todos los abogados de la Vicaría de la Solidaridad tenían que tener temor. Yo creo aquí que los abogados de la Vicaría de la Solidaridad se jugaron, Pepe Saraqué, tantas personas que jugaron carretón, jugaron un papel tan importante. Mira, yo recuerdo cuando, y hay un libro que yo mismo edité, Expulsión se llama. En Expulsión se expulsa a Jaime Castillo, y al que fuera decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, masón, que después también ocupó un alto cargo en Washington. Ella escribió el libro de la expulsión, lo escribió ¿cómo se llamaba ya mi memoria ya, el que fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y que fue expulsado por defender y presentar ante los tribunales
y acusar de que aquí la justicia no funcionaba. Y yo me junto no con Jaime Castillo, sino que con Velasco, sí, Velasco, Eugenio Velasco. Me junto con Eugenio Velasco y me pasa, él ya estaba en Washington. Y viendo mi amistad con el cardenal, me pasa el libro Expulsión. Y me dice, este libro nadie me lo va a publicar en Chile. Yo hablo con el cardenal y le digo, señor cardenal, mira, leas este libro, se lo lee. Me dice, este libro hay que publicarlo. Yo no quiero publicarlo. Pero tengo temor, le dije yo. Así que lo que hice fue, ese libro ya está en exhibición en el Museo de la Memoria, como quizás el único libro que se pudo editar, pero eso por instancia del cardenal, porque el cardenal le dije, yo lo voy a editar, pero que me lo imprima la imprenta de la Salesiana, la editorial Salesiana. Pero la editorial era mi editorial, que es la Copygraph. Y entonces yo fui a conversar con los salesianos y ellos aceptaron imprimir el libro. Pero yo sabía que ese libro iba a ser perseguido. Y fue perseguido. Pero lo pudimos editar. Un día yo junté, un día que pidió permiso Letelier, porque Velasco, Velasco no le permitían entrar a Chile. Y entonces, por una razón de enfermedad de su padre, no sé bien la razón, lo dejaron entrar. Todavía no estaba editado el libro. Entonces yo le dije, el cardenal aceptó y le pidió a los salesianos que lo imprimiera. Y la editorial Copyright, que es mi editorial, lo va a editar. Y el cardenal quiere invitarlo a cenar a la casa del cardenal. Eugenio Velasco se sintió sorprendido, el masón, agnóstico, que la Iglesia Católica, el cardenal lo invitara a su casa. Se sintió muy honrado. Cenamos en la casa del cardenal. Estaba también Cristian Prez. En esa cena conversaron de la violación de los derechos humanos y él, como abogado y decano de la facultad, contó su visión como jurista de la realidad. Y el cardenal contó entonces toda su vinculación con los abogados de los derechos humanos. Hubo una sintonía enorme. Pudimos editar el libro. La dictadura empezó a requisar todos los lugares donde podían estar los libros. Los salesianos le dijeron, lo entregamos a la Copygraph. Fueron a allanar mi oficina. No había ninguno. En eso los radicales, la juventud radical, donde Eugenio Velasco era un líder, masón y radical, los libros se esparcieron en distintos lugares de Santiago y no los pudieron encontrar. Ese libro es un magnífico libro que relata en dos personajes, en Eugenio Velasco y en Jaime Castillo Velasco, cómo actuaba la dictadura en contra de los abogados que defendían los derechos humanos. Ese libro es una leyenda. Don Reinaldo, para ir cerrando este capítulo y concluyendo el tema, ¿qué habría sido de la historia de nuestro país si en este periodo tan duro, en la década de los 70, los 80, no hubiese existido la figura del cardenal Silva Enríquez? ¿Habríamos muerto la democracia? Yo creo que la recuperación de la democracia se debe en buena medida al rol que jugó el cardenal Raúl Silva Enríquez. Incluso te voy a contar algo. El cardenal cumplió 80 años el año 1987. Al año siguiente se realizaría el plebiscito, que ya había sido acordado. La oposición no se ponía de acuerdo. A mí se me ocurrió celebrar los 80 años del cardenal y se lo dije, señor cardenal, quiero organizarle un almuerzo por sus 80 años.
en el Círculo Español. El cardenal me dio su aprobación. Él ya estaba emérito del año 82, el año 83 ya había dejado de ser el arzobispo de Santiago. O sea, cuando al año 87 ya habían transcurrido 4 años. Pero el cardenal seguía jugando, aunque no era arzobispo de Santiago, un rol importante, porque su figura era importante, por el testimonio de vida que él había hecho como sacerdote y como arzobispo. Entonces, yo empecé a organizarlo y me di cuenta que donde yo iba a ofrecer la posibilidad de que compraran la adhesión al almuerzo, había entusiasmo. Hasta tal punto que las 1.200 entradas que el Círculo Español decía, ¿cómo? Pues caber aquí 1.200, lo hicieron caber. Yo me acuerdo que fui a hablar con José Balmes, con Nemesio Antunes, con los pintores de Chile, y les dije, ¿por qué no hacen ustedes un mural para colocarlo en todo el frente del almuerzo? Enorme. Me conseguí la tela y ellos decidieron un día sábado, todos los pintores con sus acuarelas, con sus óleos, en esta tela, en el patrocinio de San José, los colegios salesianos, que me lo conseguí, se colocó la tela larga y cada uno empezó a dibujar parte de la vida del cardenal, como cada artista la veía libremente. Un lienzo magnífico, con los principales pintores de Chile. Y eso todavía hay fotos de eso, porque desgraciadamente esa tela se perdió. Yeah. Y todos hicieron su aporte, fue hermosísimo. Pero lo que yo voy en esto, a cuando se hizo, yo hice el discurso principal y posteriormente se hizo el brindis. El cardenal apagó una vela de sus 80 velas y el cardenal dice, porque en su memoria lo relata, yo pensé que irían unas 100, unas 50 o 100 personas a las que yo tanto debía y quería. Llegaron 1.200. Y él decía, ¿y por qué se ha juntado esta muchedumbre? Y él dice, porque este sacerdote ha tenido la habilidad de decir algo muy simple, que Chile vale más que cada uno de nosotros, que Chile vale más que cada una de las posturas políticas, porque aquí están reunidos todos los dirigentes políticos, todos los dirigentes sindicales, las distintas religiones. En la mesa de honor estaba la iglesia judía. Fue maravilloso ese almuerzo, maravilloso. El cardenal lo relata con mucha emoción. Y él después entonces, cuando él se percataba que los partidos políticos no se estaban poniendo de acuerdo en relación con el plebiscito, que habían posturas distintas, el cardenal con lágrimas en los ojos viene y levanta las manos al cielo y dice con su vozarrón allí en el Círculo Español, tenía el micrófono delante y dice, por el amor de Dios, únanse, porque Chile vale más que cada uno de nosotros. Y él relató ahí parte de lo que él señala siempre en su texto, que hemos hablado, el alma de Chile. El alma de Chile. El alma de Chile es democrática. El alma de Chile es respetuosa. El alma de Chile no acepta que vengan a imponerle por posturas que son extremistas. No las acepta, no la ha aceptado nunca, ni la va a aceptar nunca. Y cuando el cardenal dice ese mensaje, ¿quiénes estaban, qué personaje usted recuerda que estaba ahí presente? Pero es que estaban todos los partidos políticos, incluso de derecha. Estaban todos los dirigentes sindicales. Estaban embajadores. Es que, mira, él decía, aquí están todas las posiciones políticas, aquí están toda la sociedad chilena, está toda. ¿Y por qué se reúnen en torno a este hombre todo? Porque este hombre ha tenido la habilidad de decir algo en que, respetando las posturas de cada uno de ustedes, pero hay algo que vale más que cada una de sus posturas. Chile vale más. Perfecto. Era la visión que tenía siempre tan lúcida el cardenal Raúl Silva Enríquez, quien fue siempre una figura de unión para nuestro país en años tan duros que nos tocó vivir a todos en la década de los 70 y también los 80, antes de llegar a la democracia, donde el cardenal juega un rol clave, como lo decía don Reinaldo Zapac. Don Reinaldo, dejamos esta conversación
por hoy hasta ahora, hasta aquí, y nos volveríamos entonces a reencontrar la próxima semana con un nuevo capítulo de Protagonista de la Historia. Don Reinaldo, ¿alguna palabra para cerrar? No, yo me emociono mucho con estas cosas, porque me permiten revivir una parte de la historia de Chile que uno tiende a olvidar después de todo lo que estamos viviendo hoy día. Pero Chile la vivió, y Chile la vivió teniendo como líder a una persona de carácter, líder moral, que jugó este papel tan importante que decías tú. La iglesia chilena, si se va a recordar de alguien en esos periodos tan duros, siempre va a ser el cardenal Raúl Silva Enríquez. Exacto. Bueno, nosotros dejamos el capítulo de hoy hasta acá y los invitamos a acompañarnos la próxima semana acá en Canal Vive.